Buenos días, iglesia. Eso, alabanza, muchas gracias, iglesia, pueden sentarse. Bueno, recuerden, año 26, siglo XXI, tiempo de hacer lo oportuno. Y es básicamente lo que estamos hablando durante toda esta temporada que el Señor nos ha ido hablando. Y en abril estamos tocando un tema que es la determinación. ¿Sí o sí? ¿Listo? Entonces recuerden, hasta quinto de primaria los niños tenemos en Roca Kids, para que se edifiquen con nuestros profes y los niños. Y de sexto a noveno, TMT con pulso, también pueden estar allá. Entonces, bueno, vamos directamente a la palabra. Vamos a Números 23:19. Números, aquí nos dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Porque es que la palabra de Dios se cumple. Así de sencillo. Nosotros somos los que prometemos y no cumplimos. Nosotros somos los que afirmamos y luego, ay, sí, yo dije eso, se me olvidó. No me acuerdo. Si no quedó escrito, no sucedió. Entonces, tenemos que tener el foco presente que cuando Dios habla, Él cumple su palabra. Y hacia el final del año pasado, el Señor nos regaló una palabra como iglesia, que este era el año de ordenar, de abrir espacio. De hecho, estuvimos, si ustedes recuerdan, hablando un par de predicaciones sobre el tema. Y Él nos dijo que era momento de ordenar la carpa. Claro, mi primera respuesta cuando el Señor nos habla es: uy, no hay presupuesto, no, ¿de dónde vamos a hacer todo eso? Eso desde mi lado humano. Y el problema es que con nuestro lado humano a veces se nos olvida quién es el dueño del oro y la plata. Y fue un año de ordenar en fe y ver cómo Dios iba cumpliendo su palabra. De hecho, ustedes mismos han sido testigos y han visto los ajustes y cambios que hemos ido haciendo progresivamente. Recuerden que en una prédica les dije: vengan, perdónenme por el polvo, pero es necesario para que tengamos el sonido que ahora tenemos. Y fue el Señor organizando todo para esto. El Señor nos ha enviado a ordenar. Y asimismo, Él va colocando corazones dispuestos para que se haga, para que se vaya haciendo. El pastor Darío tiene una frase muy real y quiero que usted se la diga al que está a su lado, que es: diga para que se haga. Y la organización ha sido progresiva y seguramente faltan muchas cosas por organizar y que es parte de lo que queremos seguir haciendo con iglesia. Pero nuestra relación con Dios es igual, es progresiva. Es algo que va madurando, es algo que va creciendo a medida que nos vamos conectando más y más con Él. Los que son juiciosos con su devocional, y espero que lo sean todos, recordarán que cuando iniciaron era muy difícil hacer un devocional. Como que no me fluía, como que no encuentro ni las promesas, ni encuentro los mandamientos, ni nada. Y ahora es más fácil, porque va creciendo esa relación con el Señor. Entonces, si a mí Dios el año pasado me hubiera dado la palabra que nos está dando para este año, yo le hubiera dicho: uy, no, Señor, yo esa parte no la toco. Es más, creería que ni siquiera fuiste tú el que me habló. Yo diría que me comí, no sé, un mute que me cayó pesado y que me enfermé y ando alucinando. Pero después de ver todo este tiempo la fidelidad de Dios, que sacábamos cosas, que se proponían cosas y Él organizaba, pues cuando Dios nos habla, lo único que el corazón debe decir es sí. Y un sí que sea rotundo. 100% llenos de expectativas, llenos de fe, con la promesa de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y no solo en la iglesia, sino en cada una de sus casas. Esta palabra es para nuestra iglesia y tú eres miembro de esta iglesia. Entonces, quiero que sepas y entendamos que la palabra de Dios nos enseña que la unción va desde la cabeza hasta el borde del manto.
Entonces, quiero que entiendas que esta palabra es para ti. Que esta temporada todos la vamos a vivir juntos, a vivir en palabra, en bendición. ¿Listo? Entonces tengamos presente que esta es una invitación que nos está haciendo el Señor a entrar más en Él, a estar más en contacto con Él, a salirnos de esa comodidad que quizás teníamos, de esa zona de confort. Porque es que en la comodidad no pasa nada. Recuerden cuando nos visitó el pastor Carlos Ricardo, que él nos decía, tiren el sofá, porque es que ahí no pasa nada. En la comodidad nada se mueve. Y decir, ok Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Yo quiero eso. No importa lo que sea que tú tengas para mí, yo lo quiero. Porque planes de bien tiene para nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios empieza a hablar esa palabra y empezamos a organizar cosas en nuestra vida, que es lo que hemos estado hablando todo este año, estaba escribiendo esta semana justo esta prédica, yo le decía, uy Señor, pero esta palabra es medio extraña, es rara, no es algo que hablemos mucho. Pero yo creo que en el momento en que esa palabra nos empieza a hablar, vamos a empezar a mover situaciones reales en el hogar. Pero yo decía, Señor, yo no quiero que tu palabra se sienta como el evangelio de la prosperidad. Porque venimos hablando todos los días sobre organizar la vida, sobre organizar nuestra casa. Y ha llegado el momento de empezar una serie de organización económica. Y cuando a la gente se le mete la mano al bolsillo, muchas veces duele. Por eso le decía al Señor, ¿qué nos vas a poner a decir, Señor? Entonces, cuando nos adentramos en la palabra, no solo en el contexto bíblico, sino también teológico, doctrinal, vemos el concepto de la multiplicación. Pero también lo vemos que no es una idea humana, que es una idea divina, que es una idea que proviene de Dios. Es más, con la palabra de Dios vamos a comprobar que es parte del diseño de Dios para nosotros. Entonces, tengamos presente que cada vez que la multiplicación entra en escena es porque Dios está de protagonista. Y la verdad no sé ustedes, pero yo sí quiero que Dios entre en escena en mi vida y en la iglesia. Amén. Entonces, es más, hace 8 días lo mencionamos también. La primera ordenanza que el Señor le entrega a la humanidad fue: sean fecundos y multiplíquense. Ese fue el primer mandamiento, fue la primera orden de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando siento en mi corazón esta palabra, yo le digo, bueno Señor, si la palabra es tuya, yo te sigo. Y esa misma invitación se la quiero hacer a usted el día de hoy. Que si el Señor a usted le da una palabra, sígala, confíe. Que si Dios te está invitando a que entres a un periodo, Él va a colocar todo para que se dé. Y si ese periodo es de multiplicación, va a multiplicar. Y cuidado, no seamos tan superficiales de escuchar con palabra multiplicación y de una pensar en dinero. Uy, es que nos van a hablar ahora sí de cómo hacernos ricos, de cómo ganarnos el baloto. No, yo creo que Dios es mucho más grande que las finanzas. Yo creo que Dios puede multiplicar el amor en tu hogar, en esos hogares que quizás están tambaleando, que no está siendo tan fácil la convivencia, que yo creo que en algún momento todos han pasado o hemos pasado por esa temporada de prefiero quedarme trabajando hasta tarde que llegar a mi casa, que es un campo de batalla. Porque son temporadas. Y el Señor nos llama ahorita a una temporada de multiplicación. Entonces, ¿qué mejor que, por ejemplo, empezar con la multiplicación del amor en el hogar? Yo creo que Dios puede multiplicar tu fe. Si hay cosas que aún dudas del Señor, que como que siento que no lo puedo hacer, siento miedo, que puedas hacer otro paso adicional. Que Dios pueda multiplicar la paz y la tranquilidad con la cual tú vives. Porque al final,
y lo hablamos en algún momento, yo les decía, la gente no necesita dinero, la gente necesita paz y piensa que en el dinero la encuentra. Porque es que si no tengo deudas, no hay bancos que me estén acosando. Entonces, que podamos tener, el Señor nos multiplique esa paz, esa tranquilidad con la que vivimos. Que el Señor pueda multiplicar esos sueños que perseguimos, esos sueños que hemos dejado en el cajón de la mesa de noche. Que podamos realmente ir por ellos. Que el Señor pueda multiplicar tu familia. La palabra nos dice, vientres secos y estériles van a dar vida. Porque Dios va a multiplicar hogares, a multiplicar generaciones. Ayer tuvimos día de ayuno, hicimos la presentación de niños. Y a mí me encanta cuando hacemos presentación porque es que no es la iglesia del futuro, este es el presente de la iglesia. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar la invitación para estar con Él. Y entendamos algo de la invitación solo es válida cuando la aceptas. Miren, ya casi empieza la época del mundial, para los que sean más futboleros. Imagínese que a usted lo llama y le dice, oye Gerson, nos fuimos para el mundial, no te preocupes por nada, yo pago todo. Ya te mando los boletos para que tú los tengas, para que tú los veas. Y empieza Gerson y llega aquí a chicanear a todo el mundo, miren, tengo boletas para el mundial, me voy para el mundial. Y luego, el día del partido, después de unos meses estando aquí mostrándonos sus entradas y alardeando, lo vemos el día del partido entrar a Gerson aquí a la iglesia. Entonces, ¿cómo? Todo el mundo yo creo que le diría, ¿qué pasó? ¿Por qué no se fue? Y él diría algo como, hipotético, no, es que aquí están mis entradas, yo sigo teniendo la invitación. ¿Qué le diríamos todos? Está loco. La invitación solo es válida cuando se acepta. Pero también las fechas caducan. Entonces, él se quedó con un papel y perdió la invitación realizada. Y eso de entrar a una temporada en la cual Dios multiplica nuestras vidas es una invitación. Es una decisión aceptarla, pero yo creo que tenemos que aceptarla, no hay de otra. Y la única manera de aceptarla es en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo creo que Dios es el Dios de lo imposible. Y ayer lo mencionaba Giovanni durante su prédica en el ayuno. Pero hay una diferencia enorme en tu vida. Y es cuando Dios está ahí en tu vida. A cuando tú lo invitas a que entre a tu vida. Porque es ahí donde Él abre y hace que todo sea posible. Él es el Dios de lo imposible. Pero somos nosotros quienes les damos la apertura para que eso pase. El Señor va a estar ahí, va a tocar tu puerta. Pero somos nosotros los que decidimos si lo dejamos entrar. Y esos son los momentos que cambian todo. Esos son los momentos que cambian corazones, que cambian matrimonios, que cambian generaciones, que cambian realidades. Mira, de pronto tú estás acá y tú puedes decir, sí, mi vida tiene una historia así. Mi vida era un antes, Dios entró, hizo lo imposible y ahora es diferente. Yo creo que hace un par de años muchos de ustedes no se imaginaban que iban a estar ahí donde están hoy. No sé la de ustedes, pero mi vida fue así. Dios entró y me puso en una silla y luego me puso acá. Mi vida iba en una dirección, Dios entró, normalmente nos zarandea, a mí me zarandeó, me dijo, ven que por allá no es por acá. Y yo le dije, no quiero por allá. Y él me dijo, ok. Es como cuando el papá a uno le dice, vale, no lo hagas. Entonces yo le dije, no, mentirita.
Era un chiste, yo te sigo, Señor. Porque es una decisión. ¿Por qué? Porque es imposible que tu corazón no reaccione de esa manera con el Señor. Y la única manera que reacciona tu corazón a ese Dios de lo imposible es dándole todo, siguiéndolo y diciéndole gracias. Gracias, Señor. Pero entonces ahí entramos al dilema humano. La Biblia, vamos a aclarar algo, la Biblia no es un libro, ¿listo? Son muchos libros metidos en uno solo. Tiene dos partes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La mayor parte de la Biblia va a ser el Antiguo Testamento. Pero nos vamos a enfocar en las partes que nos está hablando el Señor para hoy. Y muchas personas podrían llegar a decir, no, yo la verdad no creo en ese Dios del Antiguo Testamento. Porque era un Dios castigador, porque era un Dios que movía todo, porque era un Dios que incluso no le habló a su pueblo muchos años. Y quizás usted tiene personas que no le hablan hace muchos años, hace mucho tiempo, y ni siquiera usted sabe por qué. No, fulanito simplemente me dejó de hablar. O no sé por qué se peleó con alguien, pero usted ya ni siquiera recuerda el motivo de la pelea. Solo se acuerda que peleó. Y eso sí lo tiene claro, pero no se acuerda de la pelea. Entonces, si estudiamos las Escrituras, vamos a ver que el Antiguo Testamento apunta a un solo momento, y es preparando toda la venida de Jesús. Entonces no es que Dios es malo. Dios es tan bueno, tan amoroso, que desde muchos años antes empieza a preparar todo para la llegada de su Hijo. Pero el Antiguo Testamento tiene un tema muy especial. Ustedes saben que los libros que ustedes leen, los libros de lectura, normalmente tienen una historia y van siguiendo una línea, ¿correcto? Entonces, el Antiguo Testamento también tiene una línea. Y normalmente tiene una línea basada en historias trágicas. Si yo les preguntara cuál es el tema del Antiguo Testamento, seguramente varias personas me dirían, no sé, quizás el arrepentimiento, quizás el castigo. Pero el tema del Antiguo Testamento es sencillo. El tema que nos dice el Señor es recuerden. Todo el tema basados en el Antiguo Testamento nos habla de eso. Recuerden. Desde el momento que Dios, a través del Espíritu Santo, saca a los israelitas de la esclavitud de Egipto, ven cosas imposibles. Desde ese momento. Pero ahí en adelante el tema empieza a ser el mismo. Recuerden. Le dice, recuerden cómo vivían sus padres y cómo están hoy. Recuerden que su objetivo es llegar a la tierra prometida. Recuerden que lo que hoy es, mañana no será, porque será mejor. Y el Señor nos envía a llevar al recuerden. Recuerden lo que Dios hizo, recuerden cómo Él los sacó, recuerden cómo Él mandó la provisión en el desierto. Recuerden cómo por años hubo siempre agua en el desierto. Recuerden cómo el Señor los libró de las batallas. Recuerden cómo Dios, recuerden. En otras palabras, tú y yo constantemente deberíamos estar en el mismo sitio, de recordar el Dios que seguimos, el Dios al que servimos. De hecho, cuando yo hablo con las personas que vienen recientemente a la iglesia, hacemos una explicación rápida de cómo hacer el devocional. Yo les digo, un reto. En la parte de gratitud, coloque 5 cosas por las que agradece. Pero durante su primer mes, que esas 5 cosas sean diferentes cada día. Porque es que vivimos en oraciones contestadas que a veces olvidamos. El Señor escucha nuestro clamor y nos entrega todo al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Y a veces olvidamos incluso las oraciones que le hemos hecho al Señor.
pero el Señor sí las recuerda y no las responde. Por eso es importante vivir en gratitud. ¿Por qué deberíamos recordarlo? Porque es que Dios aparece en nuestras vidas de maneras enormes. Dios seguramente ha hecho cosas grandísimas en tu vida. Quizás tú le has dicho: uy, Diosito, si esto pasa en mi vida, yo te sigo para siempre. Y ese para siempre duró 2 meses. Porque somos así. Señores, estoy siendo súper intencional. Ayúdame con esto y te prometo que empiezo a hacer mi devocional todos los días. El todos los días duró 2 fines de semana, 2 semanas. Si tú haces memoria, seguramente en tu vida ha habido momentos en los cuales has visto la mano de Dios. En muchos. Pero se nos olvida. Después entramos en alguna situación y por no hacer memoria de dónde el Señor nos ha sacado, volvemos a caer a lo mismo. Decía, pero ¿por qué estuve aquí? Siento que ya estuve aquí. Sí, ya estuviste ahí. Y de ahí el Señor te sacó. Todos los domingos cerramos el servicio con la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Recordar, hacer memoria. Recordamos el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Entonces siempre estamos recordando, porque es que cuando hacemos memoria, de cierta manera, estamos mirando arriba y diciendo: ok, Dios, tú eres más grande, tú eres más poderoso, más capaz que cualquier situación a la que yo me pueda enfrentar. Esa es la base de la recordación. Entonces, cuando Dios nos invita a entrar y que veamos cómo Él multiplica las cosas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que Él es el Dios de lo imposible. Y que algo pasa cuando Él está en la ecuación. Vamos a Éxodo 1:7. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Recuerda el paralelo que hacíamos hace un momento. En Génesis vemos que la primera orden de Dios es que sean fecundos y se multipliquen. Si tú quieres entrar en bendición, si tú quieres vivir en bendición, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Y ojo con esto, la multiplicación no sigue la abundancia, sigue la obediencia. Muchas veces pensamos que para vivir en multiplicación tenemos que primero estar en abundancia, pero eso es una mentira. Eso es lo que nos dice el mundo. Ojo, que plata llama plata. Eso es lo que nos muestran. Pero el Señor nos dice tenemos que estar en obediencia, porque Él es el que multiplica. De hecho, mírelo en Génesis 1:28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y después vemos como ahí en Éxodo, que lo acabamos de leer, que los israelitas fueron obedientes y fueron fecundos y se multiplicaron. Obedecieron, no fue más. Amén. Entonces, la tecnología. Piensa en esto. ¿Cuántas veces yo he dejado que mi situación justifique mi desobediencia? Señores, que yo sé que no es por ahí, pero es que es una buena oportunidad. ¿Cuántas veces he dejado que mi realidad justifique mi desobediencia? Y ojo, no estoy hablando de desobediencia en el sentido del pecado, de que me voy a vivir otra vida y no voy a entrar al cielo. No. Muchas veces tú sabes el mensaje, tú sabes el llamado que te ha hecho el Señor, es claro,
de parte de Dios. Pero el momento justifica otra acción. Justifica que te comportes de otra manera. De pronto, Dios te está llamando. Te dice, mira, toma este salto de fe. No sabes qué hay abajo, pero yo estoy abajo. Pero tú, con tus ojos analíticos, dices, no, espérate, señor Tacho. Por ahí no es. Es que tú no viste esta situación que va a pasar, Señor. Esto podría llegar a pasar. La probabilidad de que todo vaya mal, si yo hago que me estás diciendo, es del 100%. Entonces, no te puedo seguir ahorita. Porque somos así, muchas veces nosotros le enseñamos al Señor cómo ser Dios. Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. En otras palabras, ellos, los israelitas, no se encontraban en el momento perfecto, se encontraban en dificultades, no estaban en la tierra prometida. Dice, pero cuanto más los oprimían, no se encontraban en la promesa, se encontraban en la esclavitud. Porque es que Dios no necesita el momento perfecto para hacer el milagro perfecto. Él necesita tu obediencia. ¿Quieres vivir la temporada de la multiplicación? Deja de esperar el momento perfecto. El Señor nos llama a obedecer. Deja de esperar la situación perfecta, la promoción perfecta en mi trabajo, mis finanzas perfectas, la mujer ideal. Obedécele a Dios. Deja de justificarte de por qué no lo estás haciendo. Deja de buscar la manera de cómo darle vuelta a la cosa para decir que es que el culpable no soy yo, es el otro. Yo no estrellé el carro por andar tomando, la culpa es del poste que estaba ahí. De que le digamos, no Dios, es que tú no entiendes lo que a mí me pasa. Y no, yo creo que hay cosas que Dios no entiende. O sea, Dios te ama y te ama tanto que no entiende cómo no aceptas la bendición que Él te envía. Dios solo quiere que obedezcas para que vivamos en bendición. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, dice la palabra. Cuando Dios entra en escena, no hay nada. No hay nada que ningún humano planee, que prepare, que maquine, que pueda lograr frenar la mano de Dios. Y nuevamente, ¿qué es lo que desata la mano de Dios? Tu obediencia. Si analizas tu vida, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi corazón? Y no estoy hablando de ser religioso, ni de cumplir con tus obligaciones religiosas. Estoy hablando de ser un seguidor real de Jesús, un discípulo real de Jesús. Entendiendo que la palabra discípulo significa seguidor. En otras palabras, que tú le digas al Señor, Señor, si tú hiciste eso, yo también lo voy a hacer, porque es que si a ti te funcionó, a mí seguramente también me va a funcionar. Si tú caminaste de esa manera, yo quiero caminar de esa manera. Si tú a veces hubo momentos en los que tenías que pararte duro, pues yo también quiero pararme duro. Si fuiste generoso, pues déjame ser generoso. Si tú obedeciste al Padre, yo también voy a obedecer al Padre. De eso es lo que estamos hablando. No de una religión o de una relación con superficial de venir todos los domingos juiciosos. No, es que yo soy súper cristiano, yo soy el mejor en mi casa porque voy todos los domingos a la iglesia. Esa es una forma de maquillarse como asistente a la iglesia y vernos benévolos. Estoy hablando de un cambio radical de corazón.
que diga: Padre, perdóname, te he fallado, quiero cambiar realmente la dirección de mi vida y quiero que mi vida se parezca a la tuya y aceptar a lo que tú me invitas a hacer. ¿Por qué? Porque vivimos hoy en día en una sociedad que, quieras o no, le ha declarado la guerra a los principios bíblicos. Ahora, ser un cristiano de verdad es ser un radical, es ser un paria. Este es el problema de la sociedad. Pero mira, yo creo con todo mi corazón que me va mucho mejor obedeciéndole a Dios que agradándole al mundo en que vivimos. Porque es que yo no quiero agradar al mundo en que vivimos. Yo quiero es agradar al Señor. Yo quiero que su mano esté sobre mí y sobre la de cada uno de ustedes. Yo quiero que su presencia nunca se aleje de nosotros. Yo quiero ver cómo su mano está ahí como obra poderosa. Pero eso viene realmente de obedecer su palabra. Sencillo. Y que no importe la cantidad de presión, la cantidad de guerra, la cantidad de situaciones complejas que te puedan declarar, de oposición. Cuando tú obedeces a Dios, no hay nada que frene su mano. Amén. Entonces miremos algunos puntos claves. La presión no cancela la promesa. Muchas veces nosotros pensamos: Dios, tú dijiste que ibas a multiplicar, tú dijiste que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Y lo primero que sentimos es que empieza a llegarnos la oposición, empieza a llegarnos esa presión. Incluso esa oposición y presión puede llegar de los que viven conmigo, de los que van a recibir también esa promesa. Y empezamos nosotros a dudar: Señor, pero ¿estás seguro que lo que dijiste si era para mí? ¿No te equivocaste? ¿No era para el de la casa de al lado? Incluso dudamos y yo creo que eso no era Dios. Yo creo que fue más un tema sentimental mío. Ojo, la presión no cancela la promesa. La promesa está ahí para ser cumplida por Dios. Pero luego tenemos que esperar en obediencia, en formación. Moisés, yo creo que es el personaje más típico que podemos hablar sobre esperar en obediencia. Pasan 40 años cuando el Señor le entrega una promesa a Moisés y le dice: mira, liberarás mi pueblo, así que prepárate. Y él va y mata a un soldado. Entonces el Señor le dice: vale, la promesa se va a cumplir, tú tranquilo, pero vete 40 años a prepararte en obediencia antes de que yo te llame a cumplir la promesa. La promesa en nosotros se va a cumplir, pero la obediencia retrasó 40 años la promesa de Moisés. El Señor nunca le dijo: vaya a matar al ejército. El Señor le dijo: vas a liberar a mi pueblo. ¿Y qué pasó? No solo la promesa de Moisés se retrasó, sino que se retrasó también la liberación de todo el pueblo. Porque es que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino nos afectan a todos los que están a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno en general. Pero la oposición no detiene la multiplicación. Cuando el mundo se pone en tu contra, cuando las situaciones no van como queremos, pensamos muchas veces que era Dios y abandonamos. ¿Por qué la gente no vuelve a las iglesias? Porque piensan que el Señor les ha hablado, pero que luego los ha abandonado. Pero adivinen qué se requiere para seguir hacia adelante. Obediencia, tomar un paso más allá y decir: no importa, Dios, yo sigo, yo te sigo firme. Necesitamos fe.
Necesitamos ser personas de fe. Por eso te digo que esto de entrar a la temporada en el cual Dios multiplica áreas en nuestra vida, cosas en nuestra vida, es una invitación únicamente. Si tú agarras esa invitación, pero no la aceptas, como pasó con el ejemplo del mundial, lo mismo pasa en nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de invitaciones. Pero muchas veces nos conformamos simplemente con cargar la Biblia únicamente, en vez de vivirla, en vez de caminarla, en vez de decir, bueno Dios, si tú me llamaste a esto, yo te creo, yo te sigo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la vuelta? Porque es que cuando tú le crees a Dios y das estos saltos de fe en obediencia, ya no es tu responsabilidad. Porque digo, Señor, yo obedezco, tú tienes que orar. El que invita, paga. Ya la responsabilidad es de Él. De hecho, en el invita, paga, imagínese que yo te invito a cenar y te digo, tranquilo, pago yo. Y ahí va uno pidiendo de todo, ¿sí o no? Pero igual, imagínese cuando alguien dice, bueno, reunámonos y vamos a comer algo y charlamos y hacemos algo. Y yo llego y miro mi cuenta bancaria y solo 20,000 pesos. Entonces digo, no, es que estoy fitness, entonces dame un vasito de agua y una galletica. Y yo veo que la otra persona sí pide de todo, pide primer plato, segundo plato, bebida. Y me dice, ven, ¿y tú no vas a pedir nada? No, una galletica porque es que usted sabe la dieta, que no se vea la barriguita. Pero ya cuando llega la cuenta, llega la persona y dice, tranquilo, yo pago. Esa justa es la cara que pondríamos todos. Y empieza uno, ¿y si me lo llevo? Porque es que la dieta acaba hoy, ya mañana puedo comer. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Tu Padre Celestial es el dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que aquí hay. Y caminamos como si tuviéramos 20,000 pesos en la cuenta. Y pides como si tú fueras a pagar la cuenta. La palabra nos dice, no tienen porque no saben pedir. Cuando obedeces a Dios, cuando sigues a Dios, Él paga la cuenta. Él suple, Él provee, Él sostiene, Él mantiene, Él sana, Él restaura. Él empieza a hacer lo imposible. Mire, yo he hablado con muchas personas que nos han dicho, la economía este año ha sido fatal, mi negocio no ha ido bien, el trabajo no ha estado bueno, pero el Señor nunca nos ha costado sin una comida. ¿Por qué Él hace lo imposible? Para nuestra economía 1 más 1 es igual a 2. Para la del Señor es la suma que Él vea. Y quiero que hagamos rápidamente una historia y en próximas semanas nos vamos a meter de cabeza a todos estos momentos en los cuales Dios en las Escrituras va multiplicando de manera milagrosa. Hay una historia famosa en Segunda de Reyes capítulo 4 y es la historia de la viuda. La multiplicación empieza con la rendición. Segunda de Reyes 4:1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel, al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Otras traducciones dice que él temía al Señor. Y recuerde que Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que era sabio, que la persona que murió era un hombre sabio. Siguiente versículo. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite.
¿Cuántos somos como la viuda? No, es que yo no tengo nada, ando en la mala. No, ni cómo hacerle algo ahí a poder entrar a esa oportunidad. Siguiente versículo, Eliseo ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Fíjese en la parte final que les aclara Eliseo, que no sean pocas. Muchas veces nuestra preparación dicta nuestro nivel de fe. Muchas veces, si a nosotros nos mandan a hacer eso, uno va a agarrar 2 o 3 vasijas y dice, ay, ya con esas, pero ¿para qué más? Con eso es suficiente. Porque siempre tratamos de hacer la ley del menor esfuerzo. Uy, no, es que yo no quiero pedirle favores a los vecinos no me caen bien. Note algo importante, que antes de la bendición viene una labor, viene una tarea. El Señor le dice, ve y consigue vasijas donde tus vecinos. Quizás los vecinos próximos no estaban tan cerca, pero tenía que ir. Y fíjese en algo más que me causó mucha curiosidad, que es la restricción de tiempo. No hay. No le dice, mira, lo que alcances a recolectar en media hora, porque solo va a caer aceite media hora. Tampoco le restringe la cantidad, al contrario, le dice que no sean pocas. El Señor nos pone una bendición ilimitada. Nosotros le ponemos el límite a esa bendición. Versículo 4. Luego entra en la casa con sus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. No, es que yo no puedo. En ese momento se acabó el aceite. Hay tantas cosas de las que podemos hablar en este texto. Lo primero que quiero resaltar es, bueno, ya finalizamos el primer trimestre de este año. Y el Señor, lo primero que menciona en este pasaje, que le dice a la viuda de Eliseo es, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo no has seguido la voz de Dios, la instrucción de Dios? Porque arrancaste una vida con las cosas no necesarias en tus manos. No, el año que viene sí va a ser, el próximo año me ajuicio. Este año me voy a acomodar, este año voy a acomodar todas mis situaciones y ya el otro año sí ya me comprometo con el Señor. Este año no voy a servir en la iglesia porque este año es para organizar mis horarios, para acabar de hacer todo y el próximo año sí. Este año no voy a arrancar con mi emprendimiento, con esa promesa, porque es que primero me voy a capitalizar, voy a buscar dinero y demás. No, ya abril, este año ya se acabó, ya más bien el otro inicio. Mentiras, excusas. El año que viene sí me voy a comprar una casa porque es que voy a ahorrar todo este año. No ahorraste un peso. Este año me organizo para el otro año ya tener mi hijo o mi hija. La palabra nos dice, fructíferos y multiplíquense. Uy, este año voy a ahorrar para pedirle la mano a mi novia, con la cual llevo 30 años ya. Se ríen, pero la palabra de Dios habla que hay una bendición bajo el matrimonio. Dios declaró su amor a la humanidad. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo en que Él cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, yo amé tanto en ese momento a mi novia, que ahora es mi esposa, que yo le dije, te vienes a Cúcuta, pero la primera condición es que nos casamos. Yo llegué acá y miré mi cuenta bancaria y Señor, yo ordeno y tú provees,
porque no me alcanza ni siquiera para un anillo de aro de cebolla. Mire, la palabra de Dios habla de la bendición. Si tú estás en unión libre, si llevas así, si estás parado aquí, tenga en cuenta esto, iglesia. Si usted está en unión libre, si la bendición cae aquí y yo estoy parado aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues moverme a donde está la bendición, ¿sí o no? Y la palabra nos dice que en el matrimonio hay bendición. Muévete donde cae, obedece. No, es que el otro año, porque este año nos vamos a acomodar, porque es que yo no quiero hacerle una boda chiquita, quiero hacerle algo especial. No le vas a hacer nada. Hazlo. ¿Qué tienes? Cuando estaba escribiendo esto, Dios me traía a la memoria la historia de Moisés. 40 años después de la promesa, Moisés ve un arbusto que está en llamas, Dios se le aparece, el Señor le dice, listo, vas a hacer esta labor. ¿Cuál es la primera respuesta de Moisés? No, yo creo que no, yo creo que gracias, paso, ve con otro porque es que yo hablo no tan bien. ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Éxodo 4:2. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Yo me imagino a Dios con pena diciéndole, oye, ¿en serio? ¿Qué tienes en tus manos? Y Moisés todo achantado ahí, no, pues solo tengo esta varita de pastor, solo tengo este palito que hice ahí de una rama que se cayó. ¿Cuál es la respuesta que le dice Dios? Suficiente, con eso te basta y te sobra, arranca. Iglesia, el Señor hoy nos pregunta, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Dios puede hacer más con lo que ya tienes en tus manos de lo que tú piensas que podrías hacer con lo que todavía no tienes. ¿Qué tienes en tus manos? Siguiente punto. Otra cosa que yo pude ver es la obediencia abre las puertas a lo sobrenatural. Si queremos vivir en multiplicación, en que Dios haga lo imposible, la manera que aceptamos la invitación es obedeciendo. La obediencia abre las puertas a lo sobrenatural. ¿Qué más vemos en este pasaje? Lo poco en manos de Dios se vuelve abundancia. Lo poco en tus manos sigue siendo poco. Es más, si no eres lo suficientemente estratégico, eso poco puede convertirse en nada. Tú y yo no tenemos la habilidad de multiplicar. Nosotros sumamos, pero Dios multiplica. Vamos a saltarnos un par de versículos de este mismo Segunda de Reyes. Vamos al versículo 42. De Baal-Salisa llegó alguien que llevaba para el hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, respondió el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió pan y conforme a la palabra del Señor la gente comió y hubo de sobra. Esto se conecta directamente con lo que vemos más adelante en las Escrituras, en Juan, en el capítulo 6, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero aquí cuenta la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y acá hay algo interesante. Dios multiplica, pero Dios multiplica lo que está en tus manos. Dios multiplica lo que tú le entregas. ¿Tu matrimonio está mal? Entrégaselo. Pero ¿y cómo le entrego mi matrimonio a Dios? Dime dónde voy, lo dejo y cuándo lo recojo y yo lo hago.
¿Quiere entregarle tu matrimonio a Dios? Ponga a Dios en el centro. Oren juntos. Oren el uno por el otro. Si la única vez que tú oras por tu esposo es para que tu esposo cambie, estás muy mal. ¿Cuándo fue la última vez, esposos, que se fueron a ir de casa a trabajar y de pronto ven a su esposa ahí desayunando y usted, esposo, se para detrás de ella y empieza a orar por ella, le pone sus manos y empieza a orar por ella? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Dios, bendícela, gracias por esta mujer que me has entregado, gracias porque es el regalo más grande que tú me pudiste haber confiado, Señor? La bendigo, úsala, multiplica sus fuerzas porque ella está cansada igual que yo. Imagínense cómo queda esa mujer. O sea, solo imagínenla. Pero ahora démosle la vuelta al rol. Imagínense, mujeres, que está su hombre, su esposo, ahí desayunando, tiene 1000 cosas encima, porque uno de los problemas que tenemos los hombres de nivel generacional es que solemos quedarnos mucho más callados que las mujeres en cuanto a los problemas. Pero si en vez de pasar rápido y mirarlo rayado de reojo y decirle: ¿ya hiciste tal cosa? Yo tenía un amigo que decía: las mujeres son ametralladoras con órdenes. O sea, no sé cómo piensan en todo eso. Las mujeres son súper organizadas y son estructuradas. Uno se siente y dice: uy, qué huevo tan rico, y se toma el café. En cambio, ellas van organizando todo el día. O sea, compréndanos, señoras, uno le baja el volumen a la música para saber qué dirección tomar. Compréndanos. Y ellas, en cambio, tienen 20.000 instrucciones por minuto. Y uno queda como: ¿ah? Pero ahora imagínate, mujer, si tú vienes por atrás, le pones la mano a tu esposo y le dices: Dios, bendícelo, cúbrelo. Señor, tu palabra dice que hay bendición en su salida, en su entrada, que tú vas con él. Que tu mano, Señor, repose sobre él. Dale gracia, dale favor sobrenatural. Que de la misma manera, Señor, que Moisés brillaba a causa de tu presencia, que él brille por causa de tu presencia. Úsalo, hazlo invisible al ojo del maligno, cúbrelo de todo mal, de todo peligro. Imagínate cómo sale ese hombre. Así le entregas tu matrimonio. ¿Estás mal con tus hijos? Entrégaselos. De la misma manera con tus finanzas, entrégaselas. ¿Cómo podemos entregarle las finanzas a Dios? La palabra es muy clara y ahí lo veíamos. Y alabanza, vamos a acompañarme que ya vamos finalizando. Segunda de Reyes 4:42. De Baal-Salisa llegó alguien que llevaba para el hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dijo a su criado: dale de comer a la gente. Vino un hombre de muy lejos, porque nos aclara aquí, ¿para qué? Para entregar sus primicias. Y mire ese detalle, no era mucho, era poco, eran 20 panes. Eran 20 panes, que de hecho el criado dice como: pero ¿y de dónde va a alimentar tanta gente si con esto no alcanza? Muchas veces no damos porque decimos: no, esto que voy a dar, esto es muy poquito. Dios ve y Dios multiplica la obediencia. La palabra nos dice que comieron hasta que sobró. ¿Por qué? Porque entregaron. Dejemos de comernos la mentira de que nosotros podemos con nuestras fuerzas. Esta mañana, hablando con alguien, yo le decía: mira, tú no quieres vivir el 100% con la responsabilidad de cubrir todas tus necesidades.
yo le mencionaba, obedece a Dios con tus diezmos y ofrendas para que puedas vivir con el 90% bendecido, pero con la responsabilidad de tu casa entregada al Señor. Decía, uy, no, pero es que este mes me fue como bien y el 10% es harto. Y yo le decía, ¿y cuánto te entregó el Señor? Porque al final el porcentaje va a ser el mismo. El pastor Darío, en una charla que nos daba, él decía, es que para nosotros, los hijos de Dios, el diezmo debería ser lo mínimo. Ese sería el piso. De ahí para arriba todo. Obedece a Dios. Vive con ese 90% que está bendecido. Con mi esposa, a partir de este año, empezamos a hacer un trabajo conjunto y yo le decía, mira, mi amor, hemos vivido mucho tiempo con el 90%. Vamos a empezar a hacer otras cosas para nosotros y que el Señor, yo creo que no lo ha puesto en nuestro corazón. Y le dije, vamos a empezar a vivir con el 80%, porque vamos a empezar a entregar nuestros diezmos normalmente, pero a ahorrar el mismo porcentaje que vamos a diezmar. Nos vamos a ir preparando para situaciones, momentos de enfermedad, porque el Señor nos llama a ser obedientes, pero también a ser preparados. Dios se encarga, Dios se multiplica, Dios se estira. Yo les he contado que alguna vez yo cambié de trabajo y en el que ganaba 3 veces menos con el nuevo, pero me alcanzaba para más cosas de cuando ganaba las 3 veces más. Fue la primera vez que yo empecé a ahorrar. Yo le dije, mi amor, mira, nos alcanza hasta para ahorrar. A Dios le pasas un par de pancitos y lo convierte en una cena para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobra para llevar. Dios toma los panes y peces de un muchacho, los pone en las manos de Dios y se lo entrega, y comen más de 15,000 personas y sobra. Cuando le entregas todo a Dios, Dios multiplica y sobra. No sé ustedes, pero yo sí quiero vivir así. Entonces, en esta temporada, entreguémosle a Dios. Suelta esas cargas, entrégaselas a Él, porque cuando Él multiplica, sobra. Vamos a orar. Incline su rostro y que sea este el momento que ponga todo en manos del Rey. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos estás haciendo esta invitación, Señor, a entrar a tu mundo, Señor. Señor, suficientemente valiente para decir sí
para aceptar esa invitación, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, cómo tus cosas son más grandes que las nuestras, Señor. Cómo tus planes, tus propósitos son más grandes que los que nosotros pensamos para nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú nos conoces por nuestro nombre, que la creación existe para mostrar la grandeza de ti, de tu corazón, Señor. Aún así, en tu grandeza, en tu divinidad y en tu poder, Señor, decidiste hablar a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, Señor. Gracias. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido por cada una de las personas aquí presentes, Señor. Tú sabes lo que sucede dentro de nosotros, Señor. Que frena que te entreguemos todo, Señor. Si hay matrimonios, parejas que están atravesando momentos duros en este momento, Señor, llénalos. Respira vida sobre ellos, Señor. Dales la habilidad de entregarte ese matrimonio, Señor. Señor, hay personas aquí que están atravesando dificultades económicas, Señor. Dales un espíritu, Señor. Un don de que podamos hacer como dice tu palabra. Pruébenme. Prueben en esto a ver si no soy capaz de abrir los cielos y hacer que toda bendición caiga hasta que sobreabunde. Eres tú, Señor. Eres tú el que multiplica y sobra, Señor. Danos, Señor, ese espíritu de fe, Señor. Quita toda duda. Permite que te podamos creer, obedecer y ver cómo cuando ponemos las cosas en tus manos, Señor, tú tomas esa responsabilidad. Te pido por cada persona, Señor, que de pronto arrancó esta temporada pensando de que todo iba a ser igual, porque miran sus manos y no ven el contenido adecuado, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú no quieres que vengamos con lo necesario. Tú simplemente quieres que te demos lo que tenemos, Señor. Que es en tus manos, Señor, donde tú multiplicas. Tú nos llamas a la obediencia, Señor, para que nosotros entremos en abundancia. Que sea este el momento, Señor, que tú nos lleves a pensar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra realidad. La palabra de Dios en Romanos dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, serás salvo. Que sea este el momento en que entramos en la relación con Dios. No sé si de pronto tú estás en ese lugar y te das cuenta que tu vida nunca ha tenido un momento claro en el que el Señor te haya hablado. Dile: Señor, estoy aquí. No quiero seguir caminando solo. Quiero que hagamos esto juntos, Señor. Quiero ser tu discípulo, aprender como todo lo que tú me enseñas, caminar como tú caminas, hablar como tú hablas, guiar a otros, Señor. Permite guiar a mis hijos, permíteme guiar a mis hermanos. Muéstrame, Señor, qué debo corregir en mi vida, Señor.
Gracias, Señor, porque hoy te entrego mis cargas, Señor, y te entrego lo que traigo en mis manos para que tú multipliques, Señor. Siga usted orando, iglesia. Quisiera saber si alguien nos acompaña por primera vez. Me gustaría que levante su mano porque quisiera saludarlo. Si alguien viene por primera vez.